Imagina que llevas años arrastrando una red vacía. Imagina que cada mañana te levantas antes de que el sol toque el horizonte, que caminas hasta la orilla con los pies hundidos en la arena húmeda, que subes a una barca que huele a madera podrida y a sal vieja, y que lanzas esa red una vez, y otra vez, y otra vez, y que cada vez vuelve vacía. Imagina que esa red no es solo una herramienta de trabajo, sino un espejo de tu vida, de tus esfuerzos, de tus oraciones sin respuesta, de tus promesas rotas, de todo lo que intentaste construir y que el agua se llevó. Hay algo en esa imagen que te resulta familiar, porque tú también has lanzado redes que volvieron vacías. Tú también has trabajado toda la noche sin resultado. Que tú también has sentido ese peso en el pecho que aparece cuando el esfuerzo no produce fruto y cuando el cielo parece cerrado a tus palabras. Lo que estás a punto de presenciar no es solo la historia de un pescador galileo que dejó sus redes para seguir a un rabino itinerante. Es la historia de lo que sucede cuando Dios irrumpe en medio de tu fracaso más profundo y te dice que todo lo que creías saber sobre ti mismo estaba equivocado, que tu identidad no la define lo que has logrado, sino lo que Él ve en ti cuando nadie más ve nada. Esta es la historia real, cruda, sudorosa y llena de escamas de pescado, de cómo Simón, hijo de Jonás, se convirtió en Pedro, la roca sobre la que se edificaría algo que 2000 años después sigue en pie. Y para entenderla, necesitas oler lo que él olía, sentir lo que él sentía y pisar donde él pisó. Lo primero que habrías notado al llegar a Capernaum en el siglo I no habría sido la belleza del lago de Genesaret, que hoy los turistas fotografían desde miradores climatizados, sino el hedor. Un olor denso, penetrante, casi sólido, mezcla de pescado en distintas fases de descomposición, de sal gruesa apilada en montículos junto a las prensas de salazón, de brea caliente usada para sellar las juntas de las barcas, de estiércol de burro acumulado en los caminos de tierra que conectaban las casas de basalto negro con la orilla. Capernaum no era una ciudad pintoresca, era un pueblo de trabajadores, un centro pesquero y comercial situado en la orilla noroeste del mar de Galilea, que en realidad no era un mar sino un lago de agua dulce de aproximadamente 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, sin alimentado por el río Jordán y rodeado de colinas que en invierno canalizaban vientos violentos capaces de transformar la superficie en un caos de olas oscuras en cuestión de minutos. Las excavaciones arqueológicas dirigidas por Virgilio Corvo y Estanislao Lofreda, a partir de 1968, revelaron que las casas de Capernaum eran construcciones modestas de piedra basáltica, sin argamasa, con techos de vigas de madera cubiertos de ramas y barro apisonado, tan frágiles que literalmente podían abrirse desde arriba, como de hecho sucedió cuando 4 hombres abrieron el techo de una casa para bajar a un paralítico hasta los pies de Jesús, según narra el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Las calles no estaban pavimentadas, y en época de lluvias se convertían en ríos de barro negro volcánico que manchaba todo lo que tocaba. La gente caminaba descalza o con sandalias de cuero crudo que se deshacían en semanas. No había sistema de alcantarillado, no había agua corriente, no había ninguna de las comodidades que tú consideras básicas para sobrevivir un solo día. Simón vivía en este mundo. Era un pescador profesional, lo que en la Galilea del siglo I significaba pertenecer a una clase trabajadora que no era la más baja de la escala social, pero que tampoco gozaba de ningún prestigio. Los pescadores galileos trabajaban en cooperativas familiares, compartiendo barcas, redes y ganancias según acuerdos establecidos por tradición oral. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 10, menciona que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran socios de Simón,
lo que indica que operaban una pequeña empresa pesquera conjunta. Si las barcas que usaban medían entre 7 y 8 metros de eslora, como confirmó el descubrimiento en 1986 de una embarcación del siglo I en el lodo del lago durante una sequía extrema, conocida hoy como la Barca de Jesús, que se exhibe en el Museo Yigal Alon, en el Kibutz Ginosar. Esa barca, construida con 12 tipos diferentes de madera, mostraba reparaciones constantes con materiales reciclados, lo que revelaba que sus dueños no podían permitirse materiales nuevos. Así era la vida de Simón: remendar, reparar, improvisar, sobrevivir. La pesca en el mar de Galilea se realizaba principalmente de noche, porque durante el día los peces se hundían a profundidades donde las redes no alcanzaban, y porque el calor hacía que el pescado se descompusiera rápidamente si no se procesaba al amanecer. Esto significaba que Simón pasaba las noches enteras en el agua, en oscuridad total, o bajo la luz tenue de una luna que apenas permitía distinguir la superficie del lago, lanzando redes circulares de entre 6 y 8 metros de diámetro, tejidas con lino y lastradas con piedras de plomo en los bordes. Cada lanzamiento exigía fuerza bruta en los brazos y en la espalda, y cada recogida implicaba arrastrar kilos de red mojada, a veces con pescado, a veces sin nada. Las manos de Simón habrían estado permanentemente cortadas por el lino áspero, con las palmas encallecidas hasta parecer cuero, con las uñas partidas y los nudillos hinchados por el contacto constante con el agua salobre y el frío nocturno. No existían guantes de trabajo, no existía protección solar, no existían antiinflamatorios. El dolor era parte del oficio, o tan natural como respirar, y fue exactamente en ese contexto de agotamiento, de manos destrozadas y de redes vacías, donde sucedió lo que cambió todo. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, narra la escena con una precisión que solo puede venir de alguien que escuchó el relato directamente de quien lo vivió. Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. La presión de la gente era tan grande que Jesús necesitaba espacio físico para hablar, y vio 2 barcas varadas en la orilla, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando sus redes. Ese detalle es crucial. Estaban lavando las redes. Eso significa que habían terminado su jornada nocturna y estaban realizando el tedioso proceso de limpieza que seguía a cada salida. Sí, un trabajo que podía tomar horas porque había que retirar algas, piedras, restos de moluscos y reparar cualquier desgarro antes de que la red se secara al sol. Simón estaba agachado junto al agua, con las manos sumergidas, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, con el cuerpo dolorido por una noche entera de esfuerzo sin resultado. Y en ese momento exacto, cuando lo único que quería era terminar, irse a casa y dormir, Jesús subió a su barca y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Tú habrías sentido irritación. Tú habrías pensado que este rabino itinerante, por muy elocuente que fuera, no tenía derecho a interrumpir tu rutina después de una noche de fracaso total. Pero Simón obedeció. Tal vez porque ya había escuchado hablar de Jesús, tal vez porque algo en su voz tenía una autoridad que no se podía ignorar, que tal vez simplemente porque estaba demasiado cansado para discutir. Alejó la barca unos metros de la orilla y Jesús se sentó a enseñar a la multitud desde el agua, usando la superficie del lago como un anfiteatro natural que amplificaba su voz contra las colinas circundantes, una técnica acústica que cualquier ingeniero de sonido moderno reconocería como brillante. Simón estaba sentado detrás de Jesús, escuchando cada palabra, sintiendo el balanceo suave de la barca, luchando contra el sueño, con el olor del lago mezclándose con el aroma del pan y las especias que la multitud traía consigo desde el pueblo. Cuando Jesús terminó de hablar, se volvió hacia Simón
y dijo algo que a cualquier pescador profesional le habría parecido absurdo. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas, capítulo 5, versículo 4. La orden violaba todo lo que Simón sabía sobre su oficio. Era de día, no de noche. El sol ya estaba alto y los peces se habían hundido. Habían trabajado toda la noche sin resultado en las mismas aguas. Lanzar las redes ahora era un desperdicio de energía y de tiempo. Y sin embargo, la respuesta de Simón contiene una de las frases más reveladoras de todo el Nuevo Testamento. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Esa frase es el momento exacto de la conversión interior, antes de que ocurriera el milagro, antes de que las redes se llenaran, antes de que todo cambiara. Simón decidió obedecer contra toda su experiencia, contra toda su lógica, contra todo su conocimiento profesional acumulado en años de trabajo. Decidió confiar en la palabra de alguien que no era pescador, que probablemente nunca había lanzado una red en su vida, que venía de Nazaret, un pueblo del interior sin acceso al lago. Esa decisión es la semilla de todo lo que Pedro llegaría a hacer. Lo que sucedió después desafía cualquier explicación natural. Las redes se llenaron de peces con tal abundancia que comenzaron a romperse. Simón tuvo que llamar a gritos a sus socios en la otra barca para que vinieran a ayudar, y cuando ambas barcas estuvieron cargadas, el peso era tan grande que empezaron a hundirse. El texto griego original usa la palabra simplerusthai, que indica un hundimiento progresivo, no instantáneo, como si el lago mismo estuviera tragando las embarcaciones bajo el peso de una bendición que no cabía en ningún recipiente humano. Las especies que habitaban el mar de Galilea en el siglo I incluían la tilapia galileana, conocida hoy como pez de San Pedro, el barbel y varias especies de sardinas, y una captura de esa magnitud habría representado semanas de ingresos para toda la cooperativa pesquera. Estamos hablando de cientos de kilos de pescado vivo saltando dentro de 2 barcas de madera remendada, con el agua entrando por las bordas, con los hombres empapados hasta los huesos tratando de mantener el equilibrio mientras el lago amenazaba con tragárselos junto con su pesca milagrosa. Y entonces ocurrió algo que ningún espectador habría anticipado. Simón no celebró, no gritó de alegría, no comenzó a calcular cuánto dinero ganaría con esa captura extraordinaria. En lugar de eso, cayó de rodillas en medio de los peces que se retorcían contra sus piernas, con el agua del lago hasta la cintura dentro de la barca que se hundía, y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas, capítulo 5, versículo 8. Ese es el momento más revelador de toda la escena, porque muestra que Simón entendió instantáneamente que lo que acababa de suceder no era un truco de pesca, ni una coincidencia afortunada, ni una demostración de conocimiento marino superior. Era una manifestación de poder divino, y la reacción natural del ser humano ante la presencia directa de lo sagrado no es la alegría, sino el terror. No es la celebración, sino la conciencia aplastante de la propia indignidad. Isaías tuvo la misma reacción cuando vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, según el libro de Isaías capítulo 6, versículo 5, cuando exclamó: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, he visto con mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». Un Moisés se cubrió el rostro ante la zarza ardiente porque tuvo miedo de mirar a Dios, según Éxodo capítulo 3, versículo 6. El patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Cuando el ser humano se encuentra con lo divino sin filtros, la primera respuesta es siempre el reconocimiento de su propia pequeñez. Pero la respuesta de Jesús a Pedro fue exactamente lo opuesto a lo que Pedro esperaba. No se apartó.
No lo condenó. No enumeró sus pecados. Dijo simplemente, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículo 10. Esa frase es una de las más extraordinarias de toda la literatura antigua, porque toma la identidad completa de Simón, todo lo que él sabía hacer, todo lo que él era, su oficio, sus manos callosas, su conocimiento del agua, su resistencia al frío, su capacidad de trabajar sin descanso, sí lo transforma sin destruirlo. No le dijo que dejara de ser pescador, le dijo que pescaría algo diferente. No anuló su pasado, lo redirigió. No le pidió que se convirtiera en algo que no era. Le pidió que fuera plenamente lo que siempre había sido, pero a una escala que su mente de pescador galileo no podía ni imaginar. Lo que sucedió inmediatamente después es igualmente impactante. Trajeron las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Dejaron todo. 2 barcas llenas hasta hundirse con la mayor captura de sus vidas. Una fortuna en pescado fresco, que se estropearía en horas bajo el sol de Galilea si nadie lo procesaba. Dejaron el dinero más fácil que jamás habrían ganado. Dejaron la prueba tangible de que seguir a este hombre producía resultados materiales extraordinarios. Si eso es exactamente lo que Jesús les estaba enseñando, que el milagro no era el punto, que la abundancia material no era el objetivo, que la pesca no era la meta. La meta era la transformación de Simón en Pedro, del hombre que echaba redes vacías en agua oscura al hombre que echaría la red del Evangelio sobre todo el mundo conocido. Para entender la magnitud de lo que Simón dejó atrás, necesitas comprender lo que significaba abandonar un oficio en la Galilea del siglo I. No existía seguridad social, no existía seguro de desempleo, no existían planes de pensiones. Tu oficio era tu identidad, tu seguridad, tu herencia familiar, tu posición en la comunidad. Abandonarlo voluntariamente era un acto de locura social que habría provocado la incomprensión absoluta de tu familia, de tus vecinos, de tu sinagoga. El padre de Simón, Jonás, era pescador. Sus socios eran pescadores. Todo su mundo giraba alrededor del lago y de las redes. Dejar eso significaba romper con todo, no solo con un empleo, sino con una identidad completa, con una forma de entender quién eras en el mundo. Y Simón lo hizo sin negociar condiciones, sin pedir tiempo para pensarlo, sin preguntar cuál sería el plan, cuánto le pagarían, dónde dormirían o qué comerían. Lo dejó todo. Esas 2 palabras contienen más valentía, más fe y más locura santa que la mayoría de las decisiones que cualquier ser humano toma en toda una vida. La tradición cristiana posterior convirtió a Pedro en una figura casi mítica, el primer papa, según la tradición católica, la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia, según Mateo capítulo 16, versículo 18, el portador de las llaves del reino de los cielos. Pero ese Pedro glorificado de los frescos renacentistas y de las basílicas de mármol no existía todavía en aquella mañana junto al lago. Lo que existía era un hombre agotado, asustado, con olor a pescado, con las rodillas hundidas entre tilapias saltarinas dentro de una barca que se hundía, diciendo, «Apártate de mí, porque no merezco estar cerca de ti». Y es precisamente ese Pedro, no el Pedro de las catedrales, sino el Pedro de las redes rotas, el que Jesús eligió. Eso debería decirte algo sobre cómo Dios trabaja, porque Dios no busca personas perfectas, preparadas y seguras de sí mismas. Busca personas dispuestas a obedecer cuando la lógica dice que no tiene sentido. Personas capaces de soltar lo que tienen en las manos, aunque sea lo más valioso que jamás han tenido. Da personas que reconocen su indignidad, pero que aún así se levantan del suelo mojado y siguen caminando detrás de una voz que les promete algo que no pueden ver ni tocar ni medir. El profeta Jeremías
había escrito siglos antes en el capítulo 16, versículo 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Esa profecía, pronunciada en un contexto completamente diferente, resuena con una precisión que estremece cuando se lee a la luz de lo que sucedió aquella mañana en Capernaum. Dios envió pescadores literales para pescar hombres. Tomó a personas cuyas manos sabían lanzar redes y les enseñó a lanzar palabras. Tomó a hombres acostumbrados a la oscuridad del lago nocturno y los convirtió en portadores de una luz que iluminaría todo el imperio romano. Ezequiel, en el capítulo 47, Dios había descrito una visión de aguas que fluían desde el templo y que dondequiera que llegaban hacían vivir a los peces y a todo ser viviente. El agua que da vida, los peces que abundan, los pescadores que recogen, toda la imaginería profética del Antiguo Testamento converge en esa barca hundiéndose en el lago de Genesaret con Simón de rodillas y Jesús de pie, como si toda la historia de Israel hubiera estado caminando hacia ese momento exacto. Tú estás hoy donde Simón estaba aquella mañana. Tal vez no hueles a pescado, y tal vez tus manos no están cortadas por redes de lino, pero conoces perfectamente la sensación de haber trabajado toda la noche sin resultado. Conoces la frustración de esforzarte sin ver fruto, de orar sin recibir respuesta, de lanzar tus redes en el agua oscura de tus circunstancias y recogerlas vacías una y otra vez. Y quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, hay una voz que te pide algo que no tiene sentido desde la lógica humana, que te pide soltar lo que tienes, confiar en lo que no puedes ver, lanzar la red una vez más cuando toda tu experiencia te dice que no hay peces en esa agua. La pregunta no es si la orden tiene sentido. La pregunta es si estás dispuesto a decir lo que Simón dijo. En tu palabra echaré la red. Porque cuando Simón dijo esas palabras, no sabía lo que iba a pasar. No sabía que las redes se llenarían. No sabía que dejaría todo. No sabía que caminaría sobre el agua, que negaría 3 veces al hombre que amaba, que lloraría con una amargura que le partiría el alma, que sería restaurado junto a una fogata en la playa después de la resurrección, que predicaría el día de Pentecostés, y 3,000 personas creerían por sus palabras, de que moriría crucificado cabeza abajo en Roma bajo el emperador Nerón, porque se consideró indigno de morir de la misma forma que su maestro. No sabía nada de eso. Solo sabía que había una voz, que había una orden, y que algo dentro de él le decía que obedeciera, aunque todo lo demás le gritara que no lo hiciera. Eso es la fe. No es saber lo que va a pasar. No es tener garantías. No es ver el fondo del lago antes de lanzar la red. Es obedecer la voz cuando las redes están vacías, cuando el cuerpo está agotado, cuando la noche ha sido larga y el amanecer no trajo lo que esperabas. Y si hoy sientes que tus redes están vacías, si hoy sientes que has trabajado toda la noche sin resultado, si hoy sientes que no mereces estar cerca de lo sagrado, porque conoces tus fracasos mejor que nadie, entonces esta historia fue contada para ti. De hace 2000 años, junto a un lago que olía a pescado y a brea, en una barca que se hundía bajo el peso de algo que Simón no pidió, pero que Dios le dio de todas formas. Si esta historia te tocó en un lugar que no esperabas, si sentiste que algo se movió dentro de ti mientras escuchabas estas palabras, entonces te pido algo sencillo. Dale like a este video, no como un gesto vacío, sino como una forma de decir que esta palabra necesita llegar más lejos, que alguien más necesita escuchar lo que tú acabas de escuchar. Suscríbete a este canal si quieres seguir caminando cada semana dentro de estos relatos que no encontrarás en ningún otro lugar, porque aquí no simplificamos la Biblia. La vivimos, la olemos, la sentimos, la pisamos con los pies descalzos
sobre la misma tierra que pisaron los que estuvieron allí. Y donde comparte este video con esa persona que sabes que está lanzando redes vacías en este momento, ese amigo que se alejó, ese familiar que perdió la esperanza, esa persona que necesita saber que Dios no la busca cuando está lista, sino cuando está arrodillada, en medio del desastre diciendo, «Apártate de mí, porque no soy suficiente». Y déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Si Jesús se subiera hoy a la barca de tu vida y te pidiera lanzar la red una vez más, ¿en qué área de tu vida necesitas obedecerle aunque no tenga sentido? Quiero leer tu respuesta. Que la paz de aquel que llenó las redes vacías de Simón llene hoy lo que está vacío en tu vida, y que tengas el valor de soltar lo que tienes en las manos para recibir lo que Él tiene preparado para ti. Porque hace 2000 años, en una mañana ordinaria junto a un lago que olía a pescado, un hombre cansado dijo que sí cuando todo le decía que no, y ese sí cambió la historia del mundo para siempre.